Yo cargo botellas, balde, lo que tengo a la noche y después ya no tengo más agua. ¿Desde cuándo están así? Así mucho, todo el verano. Todo el verano yo por lo menos estuve así. Si la vecina de al fondo lava, yo ni una gota. Así que estamos ahí. Una presión, y yo directamente no tengo. Pasa de las 10 de la mañana, no tengo nada, ni un hilito de agua. Nada. Y a la tarde no puedo ni lavar, ni limpiar, ni hacer nada. A la mañana encima soy discapacitada, tengo un problema en la rodilla. ¿Y han reclamado en varias oportunidades? ¿Qué les han dicho? No, yo soy muy pasiva, yo no reclamo nada. Yo siempre pedí que dieron ayuda a todo el mundo por el material para arreglar el bañito que se me cae de adentro. Y no vinieron acá. Así que yo nunca soy de reclamar nada. Soy más tranquila. El barrio es todo el lado, todos se quejan. Hay gente que de ahí enfrente venía a preguntarme si tenía agua para darle algo y a la chica de acá le doy una botella a veces cuando va a cocinar, de esas de 2 litros, que yo siempre cargo. Se ayudan entre los vecinos, el que tiene un poquito con vida. Sí, es así, es así. Y para higienizarse, para cocinar, ¿cómo se arregla? Y yo a la noche me levanto a la madrugada, cargo el calefoncito eléctrico y cargo de todo, botella, balde, todo para cocinar y eso. Sí, siempre. Me complican el lavado de la ropa. Decir que nosotros somos 2 solos y se ensucia mucho. Bueno, hace unos días que no tenemos agua durante el día, no hay prácticamente una gota de agua. De la noche un poquito, pero no alcanza. Los lavarropas no se pueden prender. Y tratamos de juntar con una canilla abajo que salga un poco de agua y de ahí nos vamos manejando. De noche acumulan. De noche, sí. Pero no hay agua prácticamente en el barrio. Hace varios días que estamos así. Acá hay de todo, acá chicos, un montón. Y no se puede estar acá si no tenés agua, si no compras agua, no tenés agua. Ni para cocinar. Muy poca agua. Acá el que tiene agua, el que tiene cisterna, el que no tiene cisterna no tiene agua. Y con la cuestión de las piletas en verano, durante el día no tenés agua. Sí, yo creo que mucha gente hizo reclamos, pero acá no varía nada, siempre igual. Todos los años lo mismo. No, acá no hay respuesta de nada. No hay respuesta de nada. Acá cuando no tenés agua, llueve, se inunda, se rebalsan las cloacas, estamos 4, 5, 6, 10 días con las cloacas rebalsadas y vienen cada, no sé, cuando se les hay que ir allá a reclamar. Si no vas allá no vienen.